La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Tres caminos tiene México enfrente para ser un país desarrollado, justo, donde impera la ley sobre todo interés. 1, la educación. 2, la educación. 3, la educación. Una sociedad educada integralmente no necesita pactos especiales para combatir la violencia, ni desahogos viscerales para pedir la renuncia del presidente de la República, ni el imperio de los países políticos sobre la ciudadanía, ni la maraña de leyes imperante, difícil de cumplir. Para platicar precisamente sobre educación, está con usted en el programa Cara a Cara Francisco Ayllón López. Él es el titular de la Secretaría de Educación en el estado de Jalisco. Paco, buenos días. Hola, muy buenos días, Marcos. ¿Cómo has estado? Señor, con el gusto de que le platiques al auditorio lo siguiente. A 2 años prácticamente de administración estatal de Aristóteles Sandoval, ¿cuál es tu balance en materia educativa? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos igual o vamos para atrás? Mira, yo creo que habría que revisar desde qué punto partimos. Desde qué punto partimos en varios ámbitos. Yo lo separaría en 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con infraestructura. La infraestructura que nos heredó las anteriores administraciones fue una infraestructura total y absolutamente un fracaso. Nos heredaron 1.734 aulas provisionales, nos heredaron una serie de escuelas en fraccionamientos en casas privadas, nos heredaron una falta de rehabilitación en prácticamente el 80% de los planteles de Jalisco. Entonces, esa parte aunado a la situación del mobiliario escolar, que hay escuelas que tienen 30 o 40 años con el mismo mobiliario y en unas pésimas condiciones, nos genera una situación de conflicto hacia adelante. Ahorita te resumo la parte donde creo que donde estamos trabajando para resolverlo. La segunda parte tiene que ver con la calidad educativa. En la calidad educativa, los lugares que se miden a través de la prueba, o se medían a través de la prueba enlace, Jalisco estaba en los lugares 17, 18, 19, abajo de media tabla, y estamos ya buscando una situación de hacia dónde ir en estos temas específicos, que ahorita te plantearé algunas situaciones. Y otra cosa que creemos que es muy grave tiene que ver con la cobertura. Tenemos un problema mayúsculo con la situación de la cobertura, porque en la situación de educación primaria y de secundaria nuestra cobertura es mayor. En educación primaria estamos rondando el 94%, en educación secundaria estamos llegando al 98%. Pero en la educación media superior bajamos a los rangos del 62-63%. ¿Tanto? Entonces, esta es una situación muy difícil para nosotros, ya que nos complica nuestro actuar y nos va complicando hacer realidad lo que marca la propia obligatoriedad de la educación hasta el nivel media superior, que también ahorita te platico cuáles son las estrategias que tendremos que llevar a cabo. Te diré, en la situación de infraestructura. En la situación de infraestructura, ya, por fin, lo que era CAPESE pasó a ser Infejal, que debió haber pasado a ser un instituto, ya no la situación de una situación como estaba marcada en CAPESE, porque todo el país cambió a un instituto porque cambiaron las reglas de operación. Y en este sentido, en Jalisco ya tenemos 3 programas fundamentales sobre los cuales trabajamos. El primero tiene que ver con escuelas de la excelencia por la reforma educativa, donde con una inversión federal y estatal se generan aproximadamente
230 millones de pesos en infraestructura educativa en las escuelas que más lo necesitan en el estado. Es decir, aquellas escuelas que salieron ubicadas en el censo como las que tienen mayores problemas de infraestructura en el estado de Jalisco. Entiéndase cuál es la carencia en infraestructura, Francisco. Entiéndase la carencia en infraestructura que tiene que ver con tener una escuela, por poner un ejemplo. Hace poco estuve en Lagos de Moreno. Estuvieron los padres de familia, los maestros. Tienen 10 salones y tienen 12 grupos. Entonces hay 2 grupos que no tienen salón. ¿Qué hacen con ellos? Anteriormente estaban en la parte de bajo unas lonas, que estaban bajo un árbol. Hoy se trasladaron al turno contrario, al turno vespertino. Lo que estaremos generando es la construcción de esos 2 salones. Estaremos generando la situación de techos, de pisos. Todas las escuelas que tienen la mayor problemática, principalmente te voy a decir qué escuelas son. El 95%, 98% son escuelas rurales y escuelas de CONAFE. Entonces, en esa parte, las escuelas que más lo necesitan, tenemos este programa en específico, con el cual, con aproximadamente 220 millones de pesos de infraestructura y 50 millones de pesos para autogestión de las escuelas. Es decir, nosotros le vamos a entregar recursos a la escuela para que los padres de familia y los maestros y la dirección del plantel decidan cuáles son las situaciones en las que se debe de utilizar, ya sea equipo multimedia para algunos grupos, ya sea situaciones de material escolar o algunas otras cuestiones, pero serán las propias escuelas quienes lo determinen. Pero, Francisco, ¿quién localizó a esas escuelas verdaderamente mal? ¿La secretaría fue o los padres de familia o los maestros vinieron a decir así estamos? El censo. Acuérdate que hace unos meses se acordó por parte del gobierno federal realizar un censo de INEGI, Secretaría de Educación, y en ese sentido se visualiza las escuelas que tienen mayores carencias. Y entonces empiezas de las de mayor carencia hacia arriba. Esa es la característica de ese programa. Tenemos la segunda parte que tiene que ver con otro programa de recursos federales y estatales que se llama Escuela Digna. En ese programa generamos aproximadamente 227 millones de pesos en rehabilitación de escuelas. Ahí hay 2 componentes fundamentales. El primero tiene que ver con escuelas indígenas. Escuelas en zonas indígenas donde hemos hecho una inversión muy importante y la gente de las escuelas indígenas está contenta en este sentido porque tenían años de no existir para nadie. Las mayores inversiones de escuela digna se dan en Mezquitic, en Cuautitlán de García Barragán y en la zona de Guadalajara. ¿Por qué? Porque este componente de escuela digna se separa en 2 partes. Una parte tiene que ver con las escuelas indígenas y otra parte tenía que ver con el tema de escuelas urbanas, en las zonas urbanas. Hoy hemos recibido el apoyo del gobierno federal para poder empezar a cambiar un tema que ahorita te lo voy a comentar. Como en lo personal creo que es el más grave cáncer en la infraestructura educativa de Jalisco. Vamos a empezar a destinar aproximadamente 80 millones de pesos al año para empezar a quitar aulas provisionales. ¿Qué son las aulas provisionales? Las aulas provisionales es un invento de los gobiernos anteriores, donde estuvieron metiendo aulas en trailers de camión, en cuestiones móviles, en cuestiones temporales, y les dijeron a la gente, es que vas a tener esto mientras construimos tu escuela y van a pasar 1 año o 2. Pues sí, nada más que ya pasaron 9 o 10 y nunca se les construyó la escuela. De estas aulas, cuando nosotros llegamos, Marcos, teníamos 1734. Aproximadamente tenemos 50,000 alumnos en estas aulas bajo condiciones verdaderamente infrahumanas. O sea, ¿todavía? Ahorita lo comento. En este año 2014-2015 nosotros hemos ido ya no creciendo,
sino ahora estamos reduciendo el uso de estas aulas porque estamos construyendo los salones que se les prometió hace 10 o 12 años. Este año nuestra meta para cerrar el ciclo 2014-2015 es poder llegar a solo tener 1000 aulas, es decir, a 700 y tantas. Ya haber quitado 734 en estos 2 primeros años de gobierno, y nuestra meta, que es muy concreta por parte del gobernador, es poder llegar al 2018 sin ningún aula provisional. Esa es una meta, sé que es una meta amplia, sé que es una meta importante, sé que es una meta compleja, pero es una meta que el gobernador ha planteado en ese sentido. Secretario, una pregunta. Hemos visto, y tú en tus recorridos por el estado de Jalisco seguramente habrás comprobado, que en ese último nivel de la calidad educativa, de infraestructura, oye, todavía había, no sé si la haya todavía, escuelas sin baños, o escuelas con WC de medievo, caramba. Eso es lo que estamos solucionando con escuelas de la excelencia. Eso es lo que estamos solucionando con Escuela Digna. O sea, primero estamos centrando, Marcos, a las escuelas que tienen mayores problemas, y esas son las partes fundamentales. Entonces, esas son las cosas que estamos solucionando y estamos revisando. Tenemos un tercer componente, sí, que es con IVA. Si quieres, vamos. Vamos haciendo una pausa y seguimos escuchando al secretario de Educación Pública. Fíjese, me gusta mucho, ojo, primero que se admita una realidad. Y la realidad es que 1,734 aulas provisionales, usted las ha visto. Son unos, bueno, de las casas rodantes, inclusive de algunas constructoras y eso. Así es que vamos entrándole al tema y le seguimos. Francisco Ayllón López está con usted. Pausa.